Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso, misterioso y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 28. Pesadillas nucleares. Al salir del edificio, jadeaba y respiraba con un aire salpicado de sangre verde rojiza oscura de pies a cabeza. Los Somrats dentro estaban ahora muertos, pero aún no había terminado, porque mis gritos anteriores habían invocado muchos más. Sin embargo, con la adrenalina y la rabia recorriendo mis venas, tenía un enfoque completamente nuevo ante esta amenaza de los no muertos. Estos Somrats comunes eran bastante fáciles de manejar cuando estaban aislados. Solo cuando se agrupaban me encontraba en peligro real, así que la respuesta era muy sencilla. No permitía que se agruparan. Llevando la pelea a ellos, corrí de enemigo en enemigo y los eliminé sin piedad, perforándolos y pulverizándolos con espada y puño. Apenas era un guerrero, ciertamente no un espartano ni un vikingo, pero frente a su carne marchita y sus huesos frágiles, encontraba el poder de mi único yo solitario, igual al de ellos. Cierto es que hubo algunos sustos cuando los grupos más gruesos me superaron brevemente, pero su mayor número palideció en fuerza frente a la vehemente ira que ahora sentía. Era una rabia salvaje, una muestra ardiente y furiosa de odio hacia todos los que se atrevían a interponerse entre mí y mi deber con las chicas. Eran míos para proteger, y nuestra separación me había dejado completamente consumido por un impulso feroz de volver con ellos y destruir todo lo que se interpusiera en mi camino. Cuando dejaron de llegar, yo estaba cubierta de sangre, y al acabar con la última, renuncié a cualquier falsa pretensión de decencia o decoro. Despedazando brutalmente a mis atacantes, avergonzado me encontré disfrutándolo, deleitándome en la avalancha mientras destrozaba y cortaba los últimos de sus cráneos y gargantas. Por muy asqueroso que me hubiera sentido, estaba principalmente lleno de orgullo. Estos cuerpos a mi alrededor, ahora mutilados y sin vida, eso fue culpa mía, y se sentía bien. Sin una pizca de culpa, fui libre para desatar mi rabia, de la que ahora mismo estaba desbordando. Lunático. Dijo la voz en mi cabeza, concéntrate, ¿quieres? Parpadeando rápidamente, me di cuenta de que había sucumbido a la sed de sangre. ¿Qué demonios me había pasado? Esto no era algo de lo que sentirse bien ni orgulloso. Con un trago saliva, negué con firmeza con la cabeza e intenté calmarme. Recuperándome el control, fui a arrancar tela del difunto y limpié toda la sangre que pude, antes de huir del lugar de la masacre. Por muchos que hubiera matado, al menos 100 veces más seguían vagando por las calles, y no era tonto al pensar que podría con todos ellos. Ahora completamente agotado por la lucha, el cansancio me agotaba las fuerzas, y sabía que necesitaba encontrar un lugar donde refugiarme para descansar, especialmente cuando la tarde se convertía en anochecer. Quería desesperadamente seguir adelante y encontrar a las chicas primero, pero sin saber qué tipo de criaturas horribles podrían emerger de la madera por la noche, me vi obligado a acostarme. Aún así, Dwight era tan inteligente y ingeniosa como Rainbow Dash era ágil y valiente. Juntos estarían bien, y necesitaba confiar en ese hecho y en su capacidad para cuidarse a sí mismos. Me colé en el bloque de apartamentos menos deteriorado que pude encontrar, lo busqué toda la vida y me alegré de encontrarlo totalmente abandonado. Subiendo a un nivel superior, elegí un piso y me puse a trabajar atrancando la puerta, bloqueándola con sillas y armarios. La cama estaba demasiado podrida para dormir en ella, pero con lo agotada que estaba a estas alturas, el suelo me serviría igual de bien. Usando mi mochila como almohada, me acurrucé en la esquina y cerré los ojos, escuchando atentamente los sonidos a mi alrededor. Escuché algunos Somrats tambaleándose fuera, pero por suerte se fueron bastante rápido.
Entonces oí un fuerte estruendo a lo lejos, seguido de un rugido tremendo, que no pertenecía a ninguna criatura que pudiera imaginar. Abrí los ojos de golpe al oírlo, y susurré ansiosa para mí misma. Ni siquiera quiero saber qué es eso. Bueno, con tu suerte, probablemente te topes con ella mañana. Mi conciencia me bromeó. Prefiero que no. Me burlé. Con la voz decidiendo no responder, volví a cerrar los ojos y finalmente empecé a quedarme dormido, y con lo agotado que estaba, no pasó mucho tiempo antes de que estuviera fuera de combate. Al abrir los ojos, permanecí absolutamente quieto. Flotando sobre mí había otra de esas monstruosidades altas, ciegas y haciendo clics. Bajó la cabeza hacia mí y contuve la respiración, haciendo todo lo posible por permanecer tan sin vida como los Onrats que había matado. Sus mandíbulas se abrieron, dejando al descubierto una masa de músculo negro como la noche, que claramente había sido una lengua. Al salir de su cueva llena de dientes, la lengua descendió sobre mí para probarlo, serpenteando sobre mi rostro como un gusano curioso. Cerrando los ojos, me obligué a no hacer nada, esperando pacientemente a que se apartara. Finalmente lo hizo, dejando mi cara cubierta de un licor verde y viscoso que apestaba a muerte y descomposición. Por mucho que intentara permanecer inmóvil, el olor fue suficiente para provocar una arcada ahogada, alertando a la criatura de mi presencia. Temblando violentamente, se dio cuenta de que yo estaba vivo, pero antes de que pudiera atacar, una gran hoja le atravesó la cabeza por detrás, atravesándola por completo y saliendo de su placa facial ósea. Paralizado en partes iguales de terror y asombro, miré con los ojos muy abiertos como la criatura inerte era apartada, revelando al responsable de matarla. Mi salvador se reveló como un hombre, vestido de pies a cabeza con una oscura armadura metálica, y en su mano llevaba una espada larga curva. Era como algo sacado de una película de ciencia ficción, porque la placa protectora del hombre, incluido el casco, no tenía tanta diferencia con la de un Spartan de los juegos Halo. Debajo y entre el metal, vi un traje negro con un patrón hexagonal y cubierto de decenas de pequeñas cuentas moradas que brillaban con la penumbra. Sin embargo, más impactantes que esto eran las incontables plumas blancas que se mecían justo detrás de él. Este misterioso hombre armado tenía un par de alas. Gracias. Balbuceé, limpiándome el moco de la cara. Inclinando lentamente la cabeza, el hombre insertó su espada larga manchada de sangre en una ranura en la cadera, y para mi asombro, toda la hoja desapareció al pasar, quedando solo el mango. Luego me miró un momento a través de su visor lila brillante, y finalmente habló. Su visita a Pripyat no ha ido bien, ¿verdad, señor Horncastle? Su acento era sencillo, aunque difícil de distinguir, pues su voz era metálica y robótica, oculta por el casco. Con los ojos muy abiertos ante sus palabras, me levanté rápidamente y le señalé. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé muchas cosas, respondió, sé dónde has estado y sé a dónde vas. También sé dónde se esconden tus amigos. ¿Dónde? Exigí. Al sur de aquí, respondió, se han refugiado en la estación de tren cercana. Los encontrarás en el carruaje más alejado al este, un poco más adelante en la línea. Vale. Dije tragando saliva, voy para allá ahora. No lo harás. Respondió, levantando ligeramente la barbilla, la luna sigue colgando alta, y en su pálida luz habita un adversario más allá de tu capacidad para enfrentar. No es como la especie de malformada a la que te has enfrentado hasta ahora, su transición es, más de lo que uno podría esperar. ¿Transición? Repetí. ¿Qué está pasando realmente aquí? Tu premonición era correcta, explicó, la radiación se ha combinado con una sustancia del fragmento que buscas. Un residuo, dejado por la forma siniestra de magia usada para romper el orbe de los titanes y enviarlo a este reino. Es una energía potente, capaz de influir incluso en las mentes más fuertes, incluida la tuya. Tragando saliva, me di cuenta de a qué se refería. Mi sed de sangre de antes, provocada por mi ira interiorizada, que por fin llegó a un punto de ruptura.
¿Era esa magia de la que hablaba lo que me hizo perder el control por fin? ¿Me había influido en ello? No estaba segura, pero dadas las palabras insinuantes del hombre, ciertamente parecía que sí, o al menos, era posible. Sin dejar que los detalles me lastraran, me centré en el desconocido mientras seguía explicando las cosas. Los afligidos dentro de esta ciudad nunca fueron asesinados. Han sido arruinados y preservados por esta sustancia, obligados a vivir al borde de la muerte durante el resto de su lamentable existencia. Pero entre ellos, como con los monstruos deformes que has visto, hay algunos que han cambiado, que han trascendido sus formas pasadas. Hay una que se llamaría a sí misma reina de este lugar, una entidad malévola que caza en la oscuridad de la noche. Te convendría evitarla. Anotado, murmuré, antes de mirarle con el ceño fruncido. Espera un momento, mi premonición. ¿Qué, para que tú también puedas leer mentes entonces, Inclinando la cabeza para confirmar que podía, dio una respuesta verbal rotundamente críptica. Hay mucho de lo que soy capaz, y mucho, no lo soy. Esa última parte sonaba más para él que para mí, aunque me irritaba igualmente. Con el ceño fruncido, di un paso muy atrevido hacia él y entrecerré los ojos. ¿Quién eres? Ante esto, noté que sus alas se flexionaban ligeramente. Se sorprendió con esa pregunta. Quizá inquieto por mi enfoque. Había encontrado mi exigencia entretenida o perturbadora. Quizá no había sentido nada en absoluto, y simplemente necesitaba estirar un poco sus extremidades emplumadas. Era muy difícil evaluarle, porque su lenguaje corporal no me decía nada, ni tampoco su voz monótona, carente de toda emoción. No tienes por qué saber quién soy. Me dijo, solo necesitas saber que soy tu aliado. Ante tal respuesta, agaché la cabeza a regañadientes. Por mucho que la curiosidad me carcomiera los huesos, estaba demasiado en shock y reverencia como para cuestionar a este misterioso visitante. Aún así, en un intento de obtener al menos algo de conocimiento, pregunté más sobre la supuesta magia siniestra que se había usado para romper el orbe de los titanes. Pregunté quién había sido responsable de todo esto y por qué. Habla con Dwilig sobre este asunto. Indicó, ella sabe mucho más de lo que deja ver. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Como he dicho, sé muchas cosas. Con eso, se dio la vuelta y empezó a alejarse. Le rogué que me contara más, pero él guardó silencio. Sin embargo, al llegar al umbral, se detuvo y dio una última afirmación. Fortalece tu mente, Cayumon Castle. Tu camino es uno de muchos enemigos, algunos de los cuales requerirán más que la fuerza de tu carne para enfrentarse. Vigilaré desde arriba y prestaré ayuda cuando pueda. Salió de la habitación y giró la esquina, desapareciendo de la vista. Y entonces, de repente, decenas de sombras chillones entraron por la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, ya me habían rodeado y tirado al suelo, pataleando y gritando. Mis brazos y piernas estaban sujetos, y podía sentir cómo me arañaban y mordían, destrozándome con uñas y dientes. Uno de ellos se lanzó sobre mí, montándome y mirándome a los ojos, y fue entonces cuando reconocí su cara. Cabrón. ¿Me has echado de menos? Era Íñigo Montenegro, el hombre del saco de Brasil. Su vientre aún brotaba de sangre por el golpe mortal que le había dado, y sus ojos brillaban de locura y desprecio. Paralizado como un ciervo en los faros, lo único que pude hacer fue mirarle incrédulo mientras los demás destrozaban mi cuerpo. Y entonces, con una sonrisa maliciosa, Íñigo golpeó hacia abajo con su mano desnuda, perforando mi pecho. Podía sentir cómo se adentraba cada vez más, hasta que por fin sus dedos se cerraron alrededor de mi corazón y, con toda la malicia del mundo, apretó con todas sus fuerzas. Intenté gritar, pero lo único que salió de mí fue silencio, y mientras mi antiguo captor arrancaba lentamente el órgano aún latiendo de mi cuerpo, soltó una risa baja. Luego me sonrió y empezó a atiborrarse, metiendo todo el corazón que pudo en la boca.
Todo se volvió borroso y entumecido después de eso, y mientras la oscuridad se colaba para envolver mi realidad, lo último que oí fue la voz de Íñigo siseando en mi oído. He estado al otro lado, amigo, ahora vuelo con los pajaritos, y cantamos nuestras canciones, he visto todo lo que te va a pasar, y me lo voy a pasar genial viendo cómo se desarrolla. A estas alturas, todo lo que podía ver era negro, y la voz de Íñigo ya no se oía en mis oídos. Más bien, escuché su voz internamente, resonando en las profundidades turbulentas de mi mente moribunda. Oh, mi pequeño hermano, no tienes ni idea de lo jodido que estás. Mis ojos se abrieron de par en par y, con un fuerte jadeo, me incorporé de golpe y me agarré el pecho, dándole palmadas y arañando desesperadamente para comprobar que mi corazón seguía allí. No hace falta decir que sin duda lo fue, golpeando vigorosamente al ritmo del pánico que recorría mi cuerpo. Busqué sombras por todas partes, pero por suerte no había ninguno, y con poca luz encontré la puerta del apartamento aún atrancada. Con un suspiro profundo, me dejé caer de nuevo y chasqueé la lengua. Solo una pesadilla estúpida. Bueno, murmuró la voz en mi mente, no diría que fue solo una pesadilla. Ese tipo al lado parecía bastante profético, si me preguntas. Tararé, ¿cómo lo comprobamos? Ante esto, la voz resopló y dijo que era obvio. Entonces también me cayó la cabeza y, con un giro de ojos, metí la mano en el bolsillo para coger el móvil y mirar el mapa. El desconocido había mencionado a las chicas escondidas en una estación de tren al sur, algo que no tenía forma de saber. Si la emisora estaba allí, entonces la voz en mi cabeza tenía razón, había sido más que un simple sueño. Al acercarme a mi ubicación y deslizar hacia arriba, me recibió nada menos que la estación de tren de Yanif. Bueno, yo seré, murmuré. Como el escocés sin cuerpo había predicho, no fue ninguna pesadilla. Así como la princesa Luna podía visitar los sueños de sus súbditos, yo había sido visitado por alguien. En cuanto a quién era, no tenía ni idea. Recordando su afirmación de estar vigilando desde arriba, me di cuenta de que debía de ser el misterioso pistolero, disparando a los no muertos desde los tejados y ayudando en nuestras fugas anteriores. La oscura armadura futurista, las alas, la espada larga, ¿quién demonios era? A juzgar por su capacidad para leer mi mente y su despreocupada percepción de los ponis, no pude evitar preguntarme si era la propia Luna. ¿Había venido la princesa de la noche a ayudarnos? No, eso no podía ser, seguro, negando con la cabeza, me rompí la cabeza buscando una respuesta, pero lo único que me vino a la mente fueron más preguntas. Todavía estaba oscuro fuera, y con otra mirada al móvil, vi que la hora era un poco más de las 5 de la mañana, poco antes de que la luz del día comenzara a iluminar esta maldita ciudad. No servía de nada intentar dormir más ahora, solo me revolvería preocupado por la seguridad de las chicas, todo mientras reflexionaba sobre el origen de mi enigmática visitante. Mientras esperaba que el cielo se iluminara un poco más, decidí comer, consciente de que necesitaba energía. Saqué una lata de raviolis de mi mochila, la abrí con el anillo y comí directamente de la lata, vertiéndola en la boca para evitar usar las manos, que aún estaban ligeramente manchadas con sangre sombral. Después de eso, desmonté la barricada y salí del apartamento. Bajando las escaleras, encontré un sombral en la planta baja que había entrado durante la noche, al que eliminé rápidamente con un golpe en la nuca. Curiosamente, no sentí tanta intensidad, como si el esfuerzo de rabia de ayer me hubiera calmado. Entonces volví a pensar en el sueño, y en cómo el visitante me había indicado que endureciera mi mente. Esto era bueno, necesitaba no sentir angustia al matar, no por ninguna idea de dureza o valentía, sino simplemente para poder hacer mi trabajo. Al salir, respiré profundamente por la nariz, arrepintiéndome de inmediato mientras el aire contaminado traía el hedor de la muerte. Conteniendo una tos, eché un último vistazo al móvil para saber qué dirección era el sur, y luego salí corriendo. Como antes, avancé por los límites de las carreteras, pegándome a la línea de árboles para reducir mi perfil.
Aún receloso de la supuesta reina mutante que cazaba en la oscuridad, me moví lo más silenciosamente posible, sin querer encontrarme compitiendo con ella. Por el camino, me encontré con una pelea entre un grupo de Sonrats y otro de los altos mutantes que hacen clic, y a pesar de estar en clara inferioridad numérica, se defendió con bastante facilidad, imponiéndose sobre los atacantes y atravesándolos uno a uno. Fue una maravilla aterradora de presenciar, pero sabiendo que tenía que encontrar a las chicas, no me quedé para ver quién ganaba. Seguí adelante, y justo cuando el amanecer realmente amaneció, llegué a la estación de tren. ¡Ay, madre mía!, murmuré. Delante de mí, cubriendo tanto el edificio como las vías circundantes, había Sonrats de sobra. Las chicas debieron de ser perseguidas hasta aquí y refugiarse en uno de los vagones para escapar. Si eso fue lo que pasó, solo puedo imaginar lo aterrorizados que debieron de estar toda la noche. Tragando saliva, me preparé para otra batalla espantosa. Oh, lo que no daría por una espada, suspiré. En respuesta, la voz en mi cabeza soltó una pequeña risa, divertida por el comentario. Entonces me concentré y formulé un plan de acción. Con la mayoría de los Sonrats en tierra y volviendo a su estado de reposo, mi mejor opción era el acercamiento lento. Si matara sigilosamente a tantos de ellos como pudiera, podría reducir su número antes de lanzar un ataque a gran escala. Con todo el cuidado que pude, caminé de puntillas hasta el más cercano, solo para darme cuenta de que ya estaba muerto, es decir, realmente muerto. Pasando al siguiente, también lo encontré muerto, momento en el que me di cuenta de que casi todos habían sido asesinados. Al principio, sospeché que eran las chicas, que quizá habían luchado con hechizo y pezuña. Entonces me di cuenta de lo violentos que habían sido los asesinatos. Casi todos los cuerpos habían sido destrozados hasta la mitad, con extremidades y entrañas medio podridas decorando la vía del tren. Las chicas no lo habían hecho, a menos que ellas también hubieran sido influenciadas por la magia oscura y se hubieran lanzado a una especie de ola de asesinatos salvajes. Incluso para Dwilit, no lo vi como probable, y llegué a la conclusión de que no eran responsables de toda esta muerte. Bueno, eso es profundamente preocupante, murmuré. Avanzando más por la pista, pasé por encima de todos los restos destripados y sin extremidades, y finalmente encontré algunos Sonrats aún vivos. Algunos estaban en el suelo, inactivos, mientras otros permanecían inactivos, no lejos del último carruaje, donde el extraño había dicho que Dwilit y Rainbow se escondían. Estaban allí, seguro, porque había sido atrincherado desde dentro. Las ventanas estaban cubiertas con láminas de metal, que habían sido torcidas y dobladas de forma tosca para mantenerse en su sitio, probablemente por la magia de Dwilit. La mayor parte del propio vagón también había sido aplastado hacia adentro, probablemente para apretar todos los huecos y evitar que las puertas se abrieran. La cantidad de telequinesis necesaria para aplastar un vagón entero probablemente habría costado todo el maná restante que tenía Dwilit. Debía de tener prisa por encerrarse a sí misma y a Rainbow Dash dentro. Sin duda, los habían perseguido hasta aquí y no tenían tiempo para una alternativa. Y entonces, lo vi. A lo largo de todo el carruaje, conjuntos de enormes marcas de garras recubrían el metal. Algo había intentado entrar, algo grande. Tragando saliva, el pensamiento angustioso cruzó por mi mente. ¿Pertenecían esas marcas a la criatura mencionada por el extraño? ¿Habían sido Dwilit y Rainbow Dash perseguidos por la reina mutante acecha por la noche? Sin duda permitiría que el estado del vagón tuviera más sentido. Mientras mis pasos crujían sobre la grava, los pocos Sonrats supervivientes fueron alertados de mi presencia. Siendo fuerte solo 11 años, no me intimidaba y les dedicaba una sonrisa confiada cuando se giraban para mirarme. «Buenos días», hablé en un tono bajo y grave. Gruñendo y siseando, avanzaron, y yo corrí hacia adelante para encontrarme con ellos. Le di un puño en la cara al primero, le rompí la mandíbula y lo tiré al suelo. Luego embestí otro al hombro, lanzándolo también al suelo.
Luego giré para encontrarme con el tercero, clavando Croxbane en el lateral de su cabeza. Rápidamente lo saqué, corté a otro, golpeándolo en la garganta. Maté a 3 más, antes de que uno de ellos pudiera sorprenderme, saltar sobre mí por detrás y agarrarse a mí. Para quitármelo de encima, me eché hacia atrás contra el vagón del tren con toda la fuerza que pude, con suficiente fuerza para romper la frágil columna vertebral del sombral. Me soltó de inmediato y cayó al suelo, y desde dentro del carruaje escuché un jadeo de pánico de Dwilit, asustada por el impacto contra su escondite. «Ha vuelto», gritó. «¿Cómo voy a saberlo?». Arcoiris ladró en respuesta. Incapaz de escuchar mucho tiempo, la pelea continuó y me lancé hacia los Onrats restantes, cortándolos, apuñalándolos y golpeándolos hasta su tardía muerte. Puede que haya pasado casi 30 años, pero ahora por fin descansaban, y tras la visita del desconocido anoche, me sentí más humilde por haberla entregado. La violencia de ayer me había hecho sentir bien por desatar mi ira, pero hoy, me ha hecho sentir bien por liberar a estas almas de sus cadenas impías. Fuera lo que viniera después de la muerte, era mejor que un destino como este, y no me avergonzaba admitir que estaba orgulloso de haberlos liberado. Con los afectados neutralizados, volví mi atención al carruaje. Al acercarme, escuché con atención y pude oír a las chicas susurrar, junto con una pezuña que golpeaba nerviosamente en patrones de 4. ¿Se han ido? Escuché a Dwilit preguntar. Tío, como te dije, ¿cómo voy a saberlo? Dacia respondió con un aplaudido. Busca un hueco o algo, insistió el unicornio. Sonriendo, me giré hacia mi niño interior y empecé a gruñir y gemir, lo suficientemente alto para que lo oyera. Inmediatamente guardaron silencio, esperando que los dejaran solos. Ra. Gruñí juguetonamente, acariciando suavemente el carruaje. Soy un zombie. He venido a devorar tu carne de pony. Y entonces, con la actitud más descarada que pude reunir, puse un ceseo y me preocupé por las uñas, hablando con una voz nasalada y calm. Pero bueno, solo las partes jugosas, ¿sabes? Sois bastante, ¿cómo decirlo? Gamei. Hubo un momento de silencio, seguido de Rainbow Dash gritando mi nombre al darse cuenta de que era yo. Usando sus pezuñas delanteras para golpear una de las láminas metálicas desde una ventana, la Pegaso asomó la cabeza y me miró con la boca abierta. Entonces rompió en una amplia sonrisa y, incapaz de contener su alegría, salió trepando y saltó a mis brazos, totalmente imperturbable ante la sangre que tenía encima. «Oh Dios mío», soltó, abrazándome con fuerza. «Pensé que estabas perdido. ¿Cómo demonios saliste de ese sitio? Eran tantas». «Joder, tío, podrías haber sido esos de zombie». «Podría haberlo sido, pero no lo estoy», respondí, devolviéndole el abrazo. Al dejarla, expliqué que simplemente había luchado para salir, dejando a Rainbow Dash asombrada. Me preguntó cómo había podido con tantos, a lo que me encogí de hombros. Honestamente, solo me vi rojo, ¿sabes? Admití encogiéndome de hombros. Después de que escapasteis, solo pensé en el peligro que estaríais sin mí, y me volví un poco loca. Solo quería volver con vosotros dos, y nada iba a interponerse en mi camino. Halagado. Dwilit gruñó, trepando por la ventana para unirse a nosotros. Al acercarse, el unicornio me miró de arriba a abajo, y justo cuando esperaba algún comentario humilde sobre mi estado, lo único que dijo fue que le alegraba verme con vida. Alzando una ceja sorprendida, sentí una inesperada oleada de consuelo por parte de la yegua. Igualmente. Suspiré, antes de señalar el vagón del tren. Parece que casi no lo haces. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Bajando la cabeza y negando solemnemente, Dwilit ni siquiera se atrevió a describírmelo. Cediendo la historia a Rainbow Dash, permitió que el Pegaso le explicara. Vale, cuando nos fuimos, nos persiguieron un montón de esas cosas. Nos persiguieron hasta aquí, no se rindieron. Pero tío, ha llegado algo mucho más grande. Parecía algo sacado del bosque Everfree, era un maldito monstruo.
Eso suena a reina, sin duda, pensé. Sí, no me digas, la voz estuvo de acuerdo. Rainbow continuó, describiendo a la criatura casi el doble de mi altura, con un par de garras enormes, fácilmente tan largas como mis muñecas. De color verde oscuro, la bestia supuestamente tenía una enorme boca de cocodrilo y numerosos cuernos negros que se curvaban en muchas direcciones. Toda y cualquier apariencia de humanidad faltaba en la descripción, y mientras Rainbow explicaba cómo destrozaba a los Sonrats como si fueran simples juguetes, llegué a una conclusión muy sencilla. Las chicas efectivamente habían conocido a la reina mutante. Aparentemente, los Sonrats lo habían atacado, dando a las chicas el tiempo justo para llegar al carruaje y subir, seguido de Duiligt encerrándolos a ambos dentro. Tal como supuse, el unicornio había arrancado el metal del interior para cubrir las ventanas, y luego aplastó su cápsula con telequinesis para evitar que las puertas se abrieran. Le costó todo el maná que pudo reunir, y con una expresión sombría y nauseabunda, Duiligt confesó que, una vez más, se había sonrojado. Joder, murmuré. No es tan grave como la última vez, roncó, no me desmayé ni nada, así que debería volver en 1 o 2 días. Incluso con tal afirmación, el unicornio parecía terrible. Sus ojos estaban enrojecidos y vidriosos, rodeados de ojeras. Con lo mal que se veía, no pude evitar recordar lo mucho que le había afectado el encolorecimiento en Brasil. Me invadió una oleada de empatía y le regalé a la yegua una sonrisa débil, haciéndole saber que, a pesar de nuestras diferencias y desagrado mutuo, yo estaba ahí para ella. Con un breve asentimiento de reconocimiento, sugirió que nos pusiéramos en marcha. Seguimos las vías que llevaban directamente a la central eléctrica, y por el camino les conté a las chicas sobre la visita de anoche. Al principio no me creyeron del todo, pero el hecho de que supiera dónde encontrarlos era prueba suficiente para saber que decía la verdad. Dacia estaba simplemente atónito, mientras que Duiligt, por su parte, se puso rápidamente a trabajar para intentar averiguar quién era el extraño alado. Igual que yo, ella teorizó brevemente que era obra de la princesa Luna, pero la idea fue descartada rápidamente. Si alguna de las hermanas reales hubiera venido aquí, seguramente se habría presentado en persona, en lugar de hablar conmigo y solo conmigo a través de visitar mis sueños. Ambos coincidimos en que el tirador invisible casi con toda seguridad estaba detrás de esto, pero hasta que no decidiera revelarse de nuevo, simplemente no teníamos información sobre la que basarnos. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente saliéramos de la ciudad, y más adelante se encontraba la central eléctrica de Chernóbil. La niebla era aún más densa aquí que en la ciudad, y tenía un leve tinte verdoso. A medida que nos acercábamos, nos topamos con más Sonrats, pero a diferencia del tipo voraz que habitaba en Pripyat, estos se habían deteriorado tanto que ya no podían esforzarse, pues apenas tenían un ápice de músculo. La mayoría había perdido todos los sentidos, con los ojos, narices y orejas podridos. Las pobres criaturas yacían de un lado a otro en montones torcidos, gimiendo y jadeando para sí mismas mientras esperaban el fin del mundo. Esto es horrible. Rainbow Dash Crow, apenas pudiendo mirarles. Lo sé. Acepté, mirando a mi alrededor, la cosa que les hizo esto, aquí es más fuerte. Puedo sentirlo. Dijo Duiligt, incluso sin mi magia, puedo sentirlo. Al girarme para mirarla, le pregunté a qué se refería, a lo que ella apretó la mandíbula y explicó. Es como una voz, llamándome con la brisa. Gimió, cerrando los ojos, es amarga y fría, pero arde como fuego. Es violento, y griega. Sé lo que quiere. Le hice un gesto para que siguiera, y parecía que estaba a punto de llorar. Con un trago seca, respondió. Quiere alimentarse, mirándola con temor, un escalofrío recorrió mi espalda. Y entonces, sin previo aviso, un ruido detrás hizo que los tres saltáramos y nos giramos de golpe para mirarlo. Era un Somrad, tan delgado que sus huesos podían verse a través de su piel gris y flácida.
Se tambaleó hacia nosotros a paso de caracol, sin mandíbula inferior y con solo un brazo extendido. La otra evidentemente se había caído en algún momento. ¿Crees que deberíamos echarle una mano?, me sugirió mi conciencia. Tío, no está bien. Lo recordé con desagrado. Suspirando, elegí acabar con el sufrimiento de esa maldita criatura, acercándome al pobre alma y dándole un suave empujón. Se cayó sin una pizca de resistencia y simplemente se quedó allí, gorgoteando en silencio. Arrodillándome, apreté los dientes y lo clavé con el cuchillo, al que cerró los ojos lentamente. Exhalando por la nariz, miré el rostro marchito con amabilidad mientras tomaba su último aliento, invitándole sin palabras a la criatura a estar en paz. Al levantarme, noté que las chicas ahora me miraban solemnemente. No creo que esa intentara atacarnos, dijo Dwight, mirando sus pezuñas, creo que quería que hicieras eso. Yo también lo creo. Suspiré, vámonos. Seguimos adelante, y finalmente llegamos al origen de esta plaga impía, la central nuclear de Chernóbil. Vaya, Rainbow dijo, ese edificio es enorme. Ese es el sarcófago. Le expliqué, ahí es donde está el reactor y donde estará la pieza del orbe. ¿Vamos a entrar ahí?, soltó ella, pero, ¿y si hay como mutantes locos y esas cosas? Entonces los matamos. Respondí con sequedad. No me digas que la intrépida Rainbow Dash ha perdido el valor. Negando con la cabeza, Dash insistió en que no tenía miedo, y con un trago casi cómicamente fuerte, me siguió cuando entré en la instalación. No es de extrañar que todo el lugar estuviera rodeado de vallas de seguridad, pero al mantenernos pegados a las vías del tren, encontramos una forma de entrar. Quedaban algunos Sonrats más por deshacerse, pero todos eran tan débiles como el anterior, y no tardamos en llegar al frente del sarcófago. Estaba completamente bloqueada, cubierta de vegetación y escombros oxidados. ¿Y ahora qué?, dijo Dacie. Tendremos que entrar por la puerta trasera. Tarareé con el ceño fruncido. Tío, directo, ¿eh? Se burló, al menos llévame a una cita primero. Se me abrió la boca, antes de cerrar los ojos con fuerza y soltar una carcajada atónita. Dwight entonces jadeó al darse cuenta de lo que quería decir Rainbow, y le dio un empujón tan fuerte que la hizo tambalearse. El unicornio entonces marchó, moviendo la cabeza de un lado a otro con repulsión. ¡Uf, qué asco! Aulló, ¡qué asco! ¡Qué asco! ¡Asqueroso! Rainbow estalló en carcajadas y la siguió alegremente, complacido de haber provocado tal reacción. Aún incrédulo, triné los labios y negué con la cabeza, antes de salir corriendo tras ellos. Rodeando la parte trasera del edificio, encontramos una puerta que nos llevaba dentro. El único problema era que estaba bloqueado, pero el cerrojo interior se había corroído lo suficiente como para que lo rompiera con unas cuantas barcazas de hombro bien colocadas. Cuando el último ariete hizo que la puerta se abriera de golpe, una densa nube de niebla salió y fue lo bastante potente como para quemarnos la garganta y la nariz, haciéndonos toser y estallosar. Era tan intenso, de hecho, que pude percibir algo más allá del olor acre. Era tal y como Dwight lo había descrito, una aguda sensación de malicia, ardiendo como el infierno, pero más fría que el hielo. Una orden muda recorrió su ser, una orden de consumir todo ser vivo. Si pudiera sentirlo ahora, a pesar de ser humano sin un ápice de sintonía mágica, solo podía imaginar cómo se sentía Dwight. ¿Estás bien, tío?, preguntó Rainbow. Al darme cuenta de que tenía los puños apretados por la rabia, los solté rápidamente y confirmé que estaba bien. Fuera lo que fuera esto, no creía que el hechizo de Dwight lo bloqueara del todo, así que decidí acelerar el ritmo y pasar el menor tiempo posible aquí. Como el interior estaba terriblemente oscuro, saqué la linterna de mano de mi mochila y la encendí, proyectando un haz de luz en la niebla. Primero las damas, sugerí con una sonrisa ansiosa. Ni de broma, replicó Dwight, casi sonriendo. Estoy bastante seguro de que solo estaba siendo retórico, señaló Dacie.
Oh, esa es una palabra grande para ti. Bromeé. Oh, cállate. Ella pavoneó a mi lado y me azotó con la cola, a lo que yo resoplé con risa. Entonces entré, estremeciéndome de inquietud. Estaba totalmente en silencio, sin una criatura a la vista. La niebla era más densa a mis pies, como si tuviera densidad y luchara por mantenerse a flote. Tengo un mal presentimiento sobre esto, susurré, principalmente para mí misma. Vale, Obi-Wan, cálmate. Bromeó mi conciencia. Cállate. Le respondí pensativa, poniendo los ojos en blanco. Mientras recorríamos el edificio, nos encontramos con una sala semicircular llena de consolas ideales. Esta debía de ser la sala que controlaba el reactor, lo que significaba que el corazón del desastre estaba justo detrás. Rechinando nerviosamente los dientes, seguí adelante y encontré un pasillo. Al final había un conjunto de puertas dobles, y al abrirlas, me encontré con una vista impresionante. Vaya, Rainbow respiraba a mi lado. Ahora estábamos realmente dentro del sarcófago, una tumba todopoderosa de metal y hormigón que subía al menos 80 metros. El tejado tenía varias roturas, dejando entrar la luz del día e iluminar el lugar de forma ominosa, tanto que pude apagar la linterna y guardarla de nuevo en mi mochila. Justo en el centro estaba el reactor, o al menos, lo que quedaba de él. Había un enorme grupo de escombros metálicos oxidados a medio hundido en el suelo, rodeado por muros de hormigón aún más toscamente construidos. Claramente había habido un intento muy desesperado de contener este lugar. Entre la niebla verde y blanca, noté que una buena parte del metal brillaba, húmedo por una densa condensación. Hace calor aquí dentro, señaló Dwight con el ceño fruncido y preocupado. Tarareando, especulé que probablemente era por el Etansfot. ¿Qué es eso?, preguntó. Es una gran masa de escoria radiactiva, que quedó tras el desastre. Le expliqué. Está hecho de corium y otras cosas. Básicamente fue como lava durante la fusión, derramándose por todas partes y ardiendo a temperaturas extremas. Asintiendo, Dwight supuso que probablemente el orbe estaba dentro, a lo que tuve que admitir a regañadientes. Empezamos a avanzar, solo para que Rainbow Dash emitiera un sonido de absoluta repulsión. ¡Puaj! Chilló, pero ¿qué demonios acabo de pisar? Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que había clavado la pezuña en una especie de baba espesa y turbia. Antes de que pudiéramos investigar más, todos nos sobresaltaron un fuerte estruendo, seguido del chillido agudo del metal siendo forzado a separarse. ¿Qué ha sido eso?, Dwight gimió, con los ojos abiertos de miedo. Sin saber qué decir, permanecí perfectamente quieto y observé horrorizado cómo el suelo empezaba a temblar y un zumbido profundo, grave y gorgoteante resonaba en el aire. Los restos del reactor comenzaron entonces a moverse y a agitarse, y a medida que los pedazos caían, algo dentro empezó a revelarse. Varios gruesos miembros en forma de tentáculos se liberaron, seguidos por el resto de su cuerpo, que se elevó y se alzó sobre nosotros, y incrustado en medio de la indescriptible masa, había un trozo pulsante de cristal azulado y verdoso. El fragmento de orbe. Conseguirlo sería todo un reto, especialmente sin la magia de Dwight, y a medida que el resto del reactor se desvanecía, me di cuenta exactamente de qué era esa cosa. Era pata de elefante. Y estaba vivo,